Muy breve y muy directo, por favor, compañeros. Si van lo que utilicen de definiciones y fuentes, pues obviamente ustedes tienen que proveer sus fuentes, ¿verdad? Pero eso es lo que la revista va a tener, ¿verdad? Entonces, al final lo único que va a ser como de grupo, por así decirlo, es la parte de diseño, que ahí les voy a dar yo las plataformas donde pueden construir cada quien su revista y la revista pues trasladármela a través de un link, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos con la clase del día de hoy. Disculpe, entonces la entrega del trabajo es individual. No, la entrega va a ser una revista por grupo, pero como una revista está compuesta de artículos, ¿verdad? Entonces, los artículos son los que son individuales. Ah, ya, muy bien. O sea, por ejemplo, no sé, digamos que usted y qué sé yo, Pedro, Luis y Juan están en un grupo juntos. El artículo sobre actividad económica lo va a hacer usted, el artículo sobre la inflación lo va a hacer Luis, y así bajo el título de cada artículo me van a poner quién fue el autor de ese artículo, ¿verdad? De esa manera yo puedo ir evaluando individualmente la calificación, ¿verdad? No sé si ahí me doy a entender mejor. Sí, muy bien y gracias. De nada, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros, antes de que demos inicio a la clase? Una consultita, disculpe, es que no escuché. Dijo el 11 de mayo es el examen, ¿verdad? Sí, es correcto. Y es el mismo día de entrega de esta revista, ¿cierto? Correcto. Gracias, Así muy es. amable. Bueno. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, Hilda. Una consulta, los temas usted no los va a dar. Correcto, ahí les voy a poner yo en la guía qué es lo que van a incluir, ¿verdad? Pero para que ustedes, pues si tienen alguna duda preliminarmente, son básicamente los indicadores que hemos visto en la clase a lo largo del semestre, ¿verdad? Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Perdone, ¿siempre lo va a dejar hasta las 12, bueno, 11:59 de la noche la entrega o va a ser antes? Es correcto. Ok, Sí, a las gracias. 11, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Entonces, de no ser así, vamos a dar inicio a la clase. Perdón, compañeros, se me olvidó grabar la clase. Bueno, entonces, como recordarán, en la clase anterior nos quedamos con la cuenta corriente y la cuenta capital, ¿verdad? ¿Se recuerdan que eso fue lo último que vimos? Compañeros, ¿me confirman? Decirle que ahí nos quedamos. Ok, muy bien. Entonces, como yo les decía, la cuenta corriente consiste de aquellas transacciones que ocurren durante el mismo periodo o el mismo ejercicio y que... Sí, que está proyectando, disculpe. No, todavía no. Y la cuenta capital, dijimos de que por lo general graba las donaciones en especie de bienes de capital, ¿verdad? Bienes tales como infraestructura, etcétera. Y bienes de capital en este caso es un poco diferente de lo que normalmente entendemos, porque son bienes que generan ingresos a futuro, ¿verdad? Ahora sí voy a empezar a proyectar. Y bueno, la otra cuenta que es de nuestro interés, compañeros, y esta es la que es importante, es la cuenta que se denomina, la cuenta financiera, ¿verdad? En la cuenta financiera realmente lo que se habla es sobre la adquisición neta de activos y la adquisición o los pasivos que son incurridos, ¿verdad? Por un país a nivel macro. Entonces,
Y por último, vamos a hablar al final de clase sobre los activos de reserva y cómo llegamos a errores y omisiones, que por así decirlo es la que nos ayuda a cuadrar, ¿verdad? Entonces, fíjense que como lo hacemos aquí en Guatemala, es que la cuenta financiera, tratamos los activos y los pasivos se colocan en cuentas separadas, ¿verdad? Y luego eso se vuelve un valor neto. Así como acá, miren, tenemos positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aquí en la cuenta D1 sería, perdón compañeros, creo que voy a agrandar esto un poco porque si no, no se ve muy bien. ¿Ahí ya se ve bien, compañeros? Sí se ve, licenciado. Sí, ya. Ok, bueno, entonces en la cuenta D, que es la cuenta financiera, como les decía, está dividida en dos, la cuenta de 1 y la cuenta de 2. La adquisición neta de activos. ¿A qué se refiere esto? La adquisición neta de activos, fíjense que son las inversiones que las empresas y personas guatemaltecas realizan en el extranjero. Entonces está dividido en 4 segmentos, ¿verdad? El primero es la inversión directa. ¿Qué dijimos que era la inversión directa, compañeros? ¿Quién se recuerda? Compañeros, ¿quién se recuerda qué era la inversión directa? Creo que nadie, licenciado. Muy bien, compañeros. En la clase anterior estuvimos hablando de la diferencia entre inversión directa e inversión de cartera. Cuando hablamos de inversión directa, nos referimos a una inversión física, ¿verdad? Entonces, esto se refiere al dinero que las empresas y personas guatemaltecas realizaron en el exterior por concepto de inversiones físicas. Inversiones que, por así decirlo, generan una empresa en el exterior, generan el empleo de manera directa, crean pues alguna forma de infraestructura, ¿verdad? Pensemos quizás en los restaurantes que se abren en el extranjero, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá que fueron 149 millones de dólares en 2020 y 160 millones de dólares en 2021. En segundo lugar, tenemos la inversión de cartera, ¿verdad? La inversión de cartera básicamente se puede dividir en 2 rubros grandes, ¿verdad? Uno es las acciones en fondos de inversión, las acciones y participaciones que se hacen a través de fondos de inversión, y los otros son títulos de deuda. Títulos de deuda son esencialmente bonos, ¿verdad? Como vimos los bonos del Tesoro de Guatemala, pues se pueden comprar bonos del Tesoro de cualquier lugar del mundo, muy populares, como les comentaba yo aquí en Guatemala, en particular en las empresas grandes o los bancos grandes que quieren tener alguna reserva, son los bonos alemanes y los bonos estadounidenses, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos el valor de la inversión en inversión de cartera, ¿verdad? Lo tercero son los derivados financieros. Los derivados financieros son instrumentos financieros que dependen del desempeño de otro instrumento, ¿verdad? Aquí tenemos las opciones, algunos contratos de seguro son considerados derivados financieros, los futuros también son considerados derivados financieros, ¿verdad? Entonces, estos derivados financieros por lo general tienen un monto muy bajo, vamos a ver si en algún año se ha realizado algo de inversión, porque pues Guatemala tiene un sistema financiero poco desarrollado y por lo general las empresas guatemaltecas no tienen esa habilidad de realizar ese tipo de inversión en derivados financieros en el extranjero, ¿verdad? Y luego lo que es con mucho el valor más grande son las otras inversiones, ¿verdad? Otras inversiones, esto incluye participaciones de capital. Generalmente la diferencia entre estas participaciones de acá,
que son en acciones, y estas de acá son la compra-venta de acciones en empresas privadas, es decir, en empresas que no se transan públicamente en bolsa, ¿verdad? Y esto de acá se refiere a compra-venta de acciones que se compran libremente en alguna bolsa de valores, ¿verdad? Por ejemplo, si como las empresas más grandes, ¿verdad? Qué sé yo, Apple, Microsoft, Exxon, etcétera, sus acciones son transadas libremente en bolsa, usted puede ir, comprarlas y adquirirlas. En cambio, esta de acá se refiere a que, por ejemplo, a comprar una empresa o participación en una empresa familiar en otro país, ¿verdad? Esto que es el factor más grande, que son las monedas y depósitos, es decir, el llevar y colocar un depósito en un banco de otro país, pues esencialmente a usted le da un activo, ¿verdad? Y termina generando este valor de acá. Los préstamos, estos son préstamos otorgados. Son préstamos otorgados, préstamos que los bancos guatemaltecos le otorgan a empresas del extranjero. Y aquí tenemos algunos otros instrumentos, ¿verdad? Pero eso es lo que es la adquisición de activos, ¿verdad? Básicamente mide la adquisición de activos guatemaltecos en el extranjero. ¿Está correcto? ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna opinión o algo que no quede claro sobre qué se mide en esta cuenta? Por el momento no. Muy bien, excelente. Lo siguiente que nos va a interesar a nosotros son los pasivos netos incurridos. Como les decía yo, estos son pasivos a nivel país, ¿verdad? Un pasivo es una obligación. Es decir, que esto es lo que, si lo quieren ver de esta manera, lo que medimos en la cuenta neta de activos es lo que nosotros esperamos que en ejercicios futuros nos genere un crédito aquí en la renta de inversión de cartera o en la renta de inversión directa. Es decir, cuando estos 160 millones que invertimos en el extranjero empiecen a producir rendimientos, los inversionistas guatemaltecos van a traer esos rendimientos para Guatemala y va a generar un crédito ahí. A todos les queda claro cómo funciona esa relación entre lo que se invierte en un ejercicio y el rendimiento que genera en ejercicios futuros, compañeros. Sí, licenciado. Ok, excelente. Entonces, por el contrario, con el caso de los pasivos netos, nosotros vamos a tener un flujo que va a entrar de divisas a Guatemala, pero que a un futuro va a causar una salida, ¿verdad? Esto es lo que va a causar los débitos en las cuentas de ingreso primario en un futuro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí la inversión directa en Guatemala. Esta es la inversión que los inversionistas extranjeros realizan de forma directa en Guatemala. Y también tenemos la inversión de cartera. Entonces, estos son los dos rubros más grandes, son iguales a los que ocurren en los activos, solo que estos son inversionistas extranjeros que están invirtiendo en Guatemala. Y luego nosotros tenemos aquí la inversión de cartera. En Guatemala, en la actualidad, no tiene ninguna empresa que de alguna manera se transe libremente en bolsa, ¿verdad? Entonces no hay acciones y participaciones, únicamente títulos de deuda, ¿verdad? Aquí en esta inversión directa, la razón por la cual hay un mayor de desglose que en esta de acá es porque debido a que esa inversión que entra acá, nosotros podemos ver de qué manera se desglosa esa inversión directa, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas cuantas empresas en Guatemala que generan títulos de deuda, bonos específicamente para fines específicos de construcción de una nueva planta, por ejemplo.
También hay reinversión de utilidades, es decir, reinversión de utilidades de ejercicios anteriores, que son las utilidades que se quedan acá, que los inversionistas no se llevan. Y pues esta, por así decirlo, sería la inversión nueva que realizaron en el país, ¿verdad? Es decir, vinieron los extranjeros y crearon una empresa en Guatemala, le crearon acciones, etcétera, y esto es lo que genera, ¿verdad? Nuevamente, los derivados financieros en Guatemala son entidades o son montos muy pequeños, porque en Guatemala no hay un sistema financiero altamente desarrollado, ¿verdad? Y finalmente tenemos la otra inversión. La otra inversión nos la dan en temas de flujos interanuales. Entonces, por eso es que aquí tenemos a veces un valor negativo, ¿verdad? Porque se refiere de que en temas de otra inversión hubo una reducción de 135 millones con respecto a años anteriores, ¿verdad? Es decir, 349 millones de dólares que empresas extranjeras tenían depositadas en Guatemala que se fueron, ¿verdad? Lo mismo con préstamos que pagaron. Aquí tenemos otras cuentas por pagar. Todo esto es lo que suma los pasivos, ¿verdad? Y al final, la cuenta financiera no es más que la sumatoria de los pasivos menos, perdón, de los activos menos los pasivos, ¿verdad? Lo cual nos da activos menos pasivos. Debería ser esto. Ahí tenemos nuestra cuenta financiera. ¿Alguna duda de cómo obtenemos nuestra cuenta financiera, compañeros? Ay, licenciado, perdone, me perdí en el 42.6. Ah, ese es el del 2020. Entonces, fíjese que solo son los activos del 2020 menos los pasivos. Ok, está bien. Gracias. Excelente. Muy bien, compañeros. Bueno, la última cuenta que nos va a dar el Banco de Guatemala es esto de acá, los activos de reserva. Como ustedes recordarán de la clase anterior, existen un rubro que se llaman reservas monetarias internacionales, ¿verdad? ¿Quién se recuerda qué eran las reservas monetarias internacionales? Para mantener la estabilidad, licenciado. Correcto, era una reserva cuyo propósito era mantener la estabilidad. Y si se recuerdan, pues eran este tipo de activos acá, ¿verdad? Que podíamos mantener, que los reserva el Banco Central. Pues fíjense que el Banco Central aquí en Guatemala aún está en el proceso de construir reservas, ¿verdad? Es decir, aún está acumulando. Entonces nosotros acá tenemos el acumulado de reservas para ese año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos este valor aquí de errores y omisiones? Nosotros ya tenemos nuestra cuenta corriente, ¿verdad? Voy a ver por acá. Aquí tenemos nuestra cuenta corriente. Cuenta capital. Y cuenta financiera. Aquí obtengo yo, si yo sumo la cuenta corriente más la cuenta capital menos la cuenta financiera,
obtengo yo un valor acá, que son 3.970. Y yo tengo acá un valor que son los activos de reserva. Entonces, según mi flujo, donde yo tengo cuenta capital, perdón, cuenta corriente más cuenta capital menos cuenta financiera, yo debería tener 3.790 millones de quetzales que yo pude haber acumulado en activos de reserva. Sin embargo, yo únicamente acumulé 3.188. Entonces, los errores y omisiones resultan de la resta de lo que yo efectivamente acumulé versus lo que yo debía haber acumulado de acuerdo a esto de acá. ¿Y cuál es esto de acá? Es cuenta corriente más cuenta capital menos cuenta financiera. Si repetimos el ejercicio acá, entonces este le podríamos poner, por ejemplo, yo siempre he usado el título, aunque no tiene título como tal, como balance preliminar. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Yo vengo y yo tomo este, que es la cuenta corriente, más este, que es la cuenta capital, menos este, que es la cuenta financiera. Y me queda 2.950. Vamos a ver en el 2021 cuánto acumulé yo. Fueron 2.808. Entonces tomamos el activo de reserva menos el balance preliminar y eso me da los errores y omisiones. Vamos a ver si eso cuadra. 141.9. Así es, compañeros. ¿Se comprende cómo hice yo para obtener los errores y omisiones, compañeros? Con muchísimo gusto, compañero. ¿Podría repetir la licenciada? Si nosotros lo vemos desde el principio, si ustedes gustan, nosotros tenemos tres grandes cuentas, ¿verdad? La cuenta corriente, cuenta capital y la cuenta financiera. Permítanme, compañeros, solo voy a admitir acá y voy a poner a Lick Isaías de anfitrión. Solo permítanme un segundo, compañeros, voy a prender mi luz. Bien, compañeros, ya estoy de vuelta. Entonces nosotros teníamos, si ustedes recordarán, la cuenta corriente, cuyo saldo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Es este saldo de acá. Dijimos que ese saldo no es nada más que la sumatoria de todas las diferentes balanzas. Y la sumatoria de las balanzas no es nada más que los créditos menos los débitos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra cuenta corriente. Luego tenemos una cuenta que se llama cuenta capital, ¿verdad? Es una cuenta que por lo general aquí en Guatemala es bastante pequeña.
Y no sé por qué no me está dejando. Me lo voy a llevar a la otra página. Tenemos cuenta capital, ¿verdad? Nuevamente, la cuenta capital es una cuenta donde nosotros tenemos créditos y débitos, ¿verdad? Y como les decía, esto mide donaciones en especie de bienes de capital. Entonces, por lo general es una cuenta bastante pequeña, ¿verdad? Estas dos cuentas se suman. Fíjense, los voy a pintar de amarillo. Mientras que la cuenta financiera se resta. ¿Por qué se resta la cuenta financiera? Bueno, se resta la cuenta financiera porque recuérdense que nosotros estamos midiendo la entrada y salida de divisas. Entonces, si la cuenta financiera es positiva, eso significa que nosotros compramos más activos de los que vendimos de pasivos, ¿verdad? Pero nosotros al comprar activos sacamos divisas, ¿verdad? Entonces, al contrario acá, si nosotros tenemos un valor negativo, eso significa que nosotros adquirimos más pasivos que activos, ¿verdad? Pero como al adquirir pasivos entran divisas, entonces al tener este valor negativo se vuelve positivo, ¿verdad? Nuestro balance preliminar no es más que la suma de la cuenta corriente y la cuenta capital menos la cuenta financiera. Así es como obtenemos ese valor ahí. ¿Hasta ahí estamos claros, compañero? ¿Alguien que tenga una duda hasta ahí? Licenciado, perdone. Todo claro, 600 licenciado. ¿Perdón? Sí, el compañera, que tenía una 602 duda. de los errores y omisiones, perdone. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ahorita vamos uno por uno. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como les decía, en Guatemala el Banco Central aún está en el proceso de captar activos para reserva. ¿Qué significa esto? Que el Banco de Guatemala nos dice a nosotros, mire, de este balance preliminar, de estos 3.790.88 y 2.950.6, si este valor es positivo, ¿qué significa? Que nosotros tuvimos un ingreso de divisas más grande que la salida. Y si nosotros tuvimos este valor fuera negativo, nosotros tendríamos una salida de divisas más grande que el ingreso, ¿verdad? Entonces ellos nos dicen, mire, nosotros, el Banco Central nos dice con sus activos de reserva, nosotros captamos o nos quedamos con 3.188 millones de dólares en 2020 y 2.808.8 millones de dólares en 2021. ¿De dónde salen esos de acá? De la cuenta F, de los activos de reserva. Entonces, yo tengo un balance preliminar y tengo los datos de la cantidad que el Banco de Guatemala me dice, mire, yo me quedé con eso, yo lo extraje del mercado. Entonces nosotros, pero si estos dos valores fuesen diferentes, entonces significa que hay alguna entrada o salida de divisas que no quedó adecuadamente registrada, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí en los errores y omisiones. Entonces sería el diferencial entre los activos de reserva y el balance preliminar. Nos queda 602 y 141.9. Esos son los dos valores que nos quedan ahí. Entonces, nuevamente, es la diferencia entre los activos de reserva menos el balance preliminar.
Entonces, si le pudiéramos a poner un chivo acá, por ejemplo, diríamos que este podría ser el valor A, este el valor B, este el valor C, el balance preliminar. El balance preliminar es igual a más B más C. Luego tenemos un valor F. Y el valor E, que es igual valor E, que es igual F menos D. ¿Está claro ahí, compañeros? Sí, licenciado, gracias. De nada, compañero. Entonces, ¿qué significa eso? Que durante el 2020 salieron del país 602.38 millones de dólares más de los que nosotros tenemos contabilizados, ¿verdad? Porque el valor de los activos de reserva quedó más pequeño que el valor del balance preliminar. Igual en 2021, ¿verdad? Tenemos menos 141.9. Pero, por ejemplo, para que ese valor quede positivo, así como en el 2014, por ejemplo, tenemos errores y omisiones por 129. Si quieren, hagamos el ejercicio en el 2014 para que ustedes vean cómo funciona, ¿verdad? Tenemos 2020. Tomamos una cuenta corriente. Cuenta capital. Cuenta financiera. ¿Qué pasa con nuestro activo preliminar? Estamos. Nuestros activos de reserva. Son estos. Y ahí me queda a mí 129.2. 129.2. ¿Qué significa eso? Que en el 2014 entraron 129 millones de dólares más de los que nosotros efectivamente contabilizamos, ¿verdad? ¿Se comprende esto, compañeros? Lick, disculpe, todo esto que usted dice que está contabilizado, ¿por dónde se contabilizó? Algo así, esa parte no la entiendo. ¿Y por qué fue que estos 129 millones no se contabilizaron? Pues como su nombre bien lo indica, son errores y omisiones, ¿verdad? O sea, básicamente esta cuenta existe solo para cuadrar. No sabemos por qué. Mucho de eso tiene que ver con temas de narcotráfico.
sea, sí sabemos por qué, ¿verdad? Mucho de eso tiene que ver con temas de narcotráfico. En Guatemala entran y salen una cantidad muy fuerte de divisas por temas de negocios ilícitos, ¿verdad? Entonces no utilizan el sistema financiero tradicional, pero sí terminan en el país o salen del país de una u otra manera. Acerca de dónde se contabilizan, pues como les comentaba yo en la clase anterior, ¿verdad? El Banco de Guatemala es quien agrega estos datos y los obtienen de una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? Del sistema financiero, de la SAT con los temas de importaciones y exportaciones, del INGUAT, del Ministerio de Finanzas con la cuestión de préstamos internacionales. Entonces, ellos le dan los datos al banco de los dólares que entraron y los dólares que salieron, ¿verdad? Y el banco, con base a esa información, pues genera este balance preliminar. Luego ve cuántos dólares efectivamente ellos acumularon o gastaron de la reserva, ¿verdad? Y la resta entre esos dos valores es lo que resulta en errores y omisiones. No sé si eso le aclara su duda, compañero. Todo bien claro, Lick, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, quiero que tomemos unos 3, 4 minutos y yo les voy a poner aquí un ejercicio. Y quiero que ustedes lo desarrollen, ¿verdad? La cuenta corriente, vamos a decir que tiene un saldo de 3.500 millones de dólares. La cuenta capital de 2 millones de dólares. La cuenta financiera, vamos a decir que tiene un saldo de menos 950 millones de dólares. Los errores y omisiones, perdón, los activos de reserva van a ser 1.750 millones. Por favor, encuentren el balance preliminar y los errores y omisiones de este ejercicio o de este ejemplo. Lick, perdone, la cuenta financiera es menos 950 millones. Correcto. Gracias.
por la derecha. Pero también por izquierda Ramírez, como dijimos. Muy bien, compañeros, ¿qué valores obtuvieron? A mí en el balance preliminar me dio 4.452 y en errores y omisiones 2.700, menos 2.702. 4.452, correcto. Y menos 3.702. Es correcto, ambos valores le quedaron correctos, compañeros. ¿Alguna duda, compañeros? ¿O a alguien le quedó algo diferente? Sí, licenciado, a mí me quedó diferente. En el balance preliminar me salieron 4.550.000. Pero no. Eh, Yo sumé la cuenta corriente con la cuenta capital ujú. y me daba 5.500.000. No, porque recuerden que esto todo está en millones, compañero. Entonces usted simplemente suma y le queda 3.502 millones. Oh, Y después a esto le resta los 950. uh-huh. Y le queda 4.452. O sea, esto todo está expresado en millones. Millones. Gracias. De dólares. Uh-huh. De nada. ¿Alguien más, compañeros, que haya tenido alguna diferencia? Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, esto creo que queda bastante claro. Yo les voy a subir un laboratorio, el cual no es para puntos de zona, solo para que ustedes practiquen cómo está estructurado y cómo lo estructuramos siempre en el final. Pues fíjense que en el final básicamente lo que les damos es un listado, así como esto les damos todas las cuentas, ¿verdad? Entonces ya les pedimos que ustedes ordenen su balanza de bienes, su balanza de servicios, ingreso primario, ingreso secundario, y que con base a eso construyan su cuenta corriente, su cuenta financiera. Le vamos a dar la inversión directa en el exterior y la inversión extranjera directa, etcétera. Ahora les vamos a dar estas cuentas para que ustedes construyan su balanza de pagos con datos, pues hasta cierto punto ficticios, y la clave va a ser encontrar los errores y omisiones, ¿verdad? Entonces así es como está estructurado, así va a ser así va a ser el ejercicio que yo les coloque en el Classroom para que ustedes vayan trabajando, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda antes de que construyan. Adelante, compañero. Adelante, Carlos. Gracias, mi amor Eric. Tengo una consultita con la cuenta financiera. Esta no Sí. siempre se va a mostrar negativa, ¿verdad? No, de hecho, si ve el 2020 estuvo positivo. Entonces ahí la función, si está negativo, yo lo sumo para que me dé el resultado. No, siempre lo resta. Perdón, aquí esto es una resta. Siempre lo resta. La cuenta financiera siempre se resta.
Siempre se resta. Ok. Si viene Ajá. negativo, o sea, Entonces, si tengo... Ajá. Entonces, si viene negativa, se va a volver una suma, y si viene positiva, se va a volver una resta, ¿verdad? O sea, ahí por ley de signos. Pero la cuenta negativa, la cuenta financiera siempre se resta, porque recuérdese que en la cuenta financiera es, por así decirlo, la contraparte de la cuenta corriente. Entonces, en teoría, si la cuenta corriente está positiva, la cuenta financiera debería estar negativa. Así como en estos casos donde la cuenta corriente está positiva y la cuenta corriente, pues si usted ve, está negativa, pero porque es una resta se va a volver positiva, ¿verdad? Entonces, así como acá, es por esto, ¿verdad? Porque el banco está acumulando reservas. Eso se puede poner en la cuenta corriente donde está la 1.903. Ajá. Y no, en donde dice balance preliminar, por favor. Vaya, pero ahí lo volvió a poner negativo y este está negativo, no tendría que positivo ese C4 para que haga la función que usted me está indicando. No, compañero, mire, este valor es negativo. La cuenta va negativa. Entonces, este valor, este signo negativo y esta cuenta negativa la vuelven positiva. Entonces se vuelve una suma. Así es. Ajá, se vuelve una suma. Acá sí se vuelve una resta, ¿verdad? Pero si usted ve acá, también se vuelve una suma, ¿verdad? Porque sí, ya le caché. Muchas gracias. Y aquí, no sé si hay alguna otra duda, compañeros. Nick, disculpe, ¿este Excel nos va a compartir o no? Sí, yo les voy a compartir el Excel. Gracias. Lick, también creo que yo consulté sobre el otro Excel donde un ejercicio que hicimos que lo iba a compartir también. Ese va a ser... Sí, el de política fiscal. Bueno, está bien, gracias. Es correcto, sí, ese también se los debo yo, pero sí se los voy a compartir. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, compañeros. Lick, perdone, buenas noches. Buenas ¿Y noches. con respecto al análisis que debemos hacer? Bueno, aquí ustedes, ¿qué es lo que vamos a observar? Yo les comentaba, ¿verdad? Que nosotros idealmente no queremos que salgan más dólares de los que entran, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en el 2020 y 2021, tenemos un balance preliminar positivo y estos valores positivos, ¿verdad? Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Uno, el análisis en términos de su revista tiene que ser más profundo, ¿verdad? Cuando ustedes estén realizando, quien sea que realice el artículo sobre balanza de pagos, tiene que explicarme o por lo menos plantear una hipótesis sobre cuáles son las causas de esto, ¿verdad? Y aquí vimos algo en la clase anterior, ¿verdad? Vimos de que era principalmente por las remesas, ¿verdad? Porque todos los demás balances están negativos. Entonces ahí les da una buena pauta, ¿verdad? Ahora en su parcial, ustedes simplemente tienen que, bueno, recuérdense que ustedes tienen que arribar a este cálculo, ¿verdad? Simplemente me tienen que explicar qué fue lo que pasó. O sea, ¿será que tuvimos más salida que entrada de divisas? ¿Será que acumulamos activos de reserva? ¿Será que la cuenta financiera tuvo más adquisición? Entonces, en el parcial es un análisis o un comentario puramente descriptivo, ¿verdad? De qué es lo que ocurrió acá. ¿Qué significa que la cuenta corriente tenga esto? Bueno, significa de que por concepto de transacciones corrientes ingresaron 3.832 millones de dólares en divisas más de las que salían. Como les digo, puramente descriptivo, ¿verdad? Por concepto de cuenta financiera, nosotros adquirimos 42.62 millones de dólares más en activos que los pasivos totales. Eso sería el análisis
para propósitos del final, ¿verdad? Como les digo yo, en el final, por cuestiones de espacio y de tiempo, no les puedo pedir yo a ustedes que hagan un análisis profundo, ¿verdad? Sino que más una cuestión puramente descriptiva. Sí, adelante, compañero. Adelante, Carlos. Gracias, licenciado. Gracias. Lic, la cuenta corriente es mi activo, ¿verdad? No. La cuenta corriente no es, la cuenta corriente mide créditos y débitos por transacciones corrientes, por transacciones que ocurren durante el mismo año. Fíjense que esto no, si bien se asemeja a la contabilidad tradicional, no es exactamente un ejercicio contable. Entonces, la cuenta corriente lo que mide es la entrada y salida de divisas por transacciones corrientes, ¿verdad? ¿Qué son transacciones corrientes? Exportación de bienes y servicios e importación de bienes y servicios, remuneración de ingreso primario y remesas, ¿verdad? Ahora, en la cuenta financiera nosotros sí tenemos los conceptos de activo y pasivo porque esa es una cuenta de inversión, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estamos viendo cuántos activos las empresas y las personas guatemaltecas adquirieron en el extranjero versus cuántos activos obtuvieron los extranjeros en Guatemala. Y al momento de obtener los extranjeros en Guatemala un activo, eso se vuelve un pasivo, ¿verdad? Pero sí, esto... Entonces, entre esa cuenta de activo y pasivo nos va a generar a veces ese negativo o ese positivo que se muestra, ¿verdad? Es correcto. Y la cuenta de capitales porque siempre va a ser otro ingreso también, otro movimiento de entradas y salida, ¿no? O solo de entrada. Correcto, fíjese que es principalmente un movimiento de entrada. Yo no creo que en ninguno de los años haya un movimiento de salida, quizás hay alguno de ahí de perdido, pero es una cuenta muy específica que recibe muy poco uso, porque pongámonos a pensar qué es la cuenta capital. La cuenta capital va a registrar donaciones en especie de bienes de capital que generan ingreso futuro. Imagínense que realmente es casi nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos un valor tan bajo acá de activos, ¿verdad? Entonces, esta, se lo puedo decir desde ya, para propósitos del parcial, en algunos de los ejercicios tal vez venga un número así relativamente bajo y ya neteado, ¿verdad? La verdad no vale la pena detenerse en esa cuenta porque honestamente no, es una cuenta un poco arcaica, ¿verdad? Los principios fundamentales de la contabilidad nacional datan de los años 30 y de los años 40 y en ese tiempo era más utilizado ese tipo de donación, ¿verdad? Pero hoy en día las donaciones son principalmente registradas en flujo, ¿verdad? En efectivo. Entonces, sí, la cuenta capital básicamente eso es lo que es, ¿verdad? Y por eso es que tiene ese valor tan bajo. Ok, gracias. Lic, ¿Sí? solo quería informarle que ya están publicados todos los grupos de WhatsApp con los enlaces para que todos se unan. Aquí hay 14 grupos, vamos a ver. Pero ya están publicados los links, Lic. Muy bien, Isaías, muchísimas gracias. 17 grupos. Compañeros, también les quería pedir, me llegó un correo de que la evaluación docente, mi evaluación docente está algo baja, entonces, pues a quien no la haya realizado todavía, en su correo les debió haber llegado un link para realizar la evaluación docente, para que me evalúen, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí les pido su colaboración, ¿verdad? Creo que va a estar abierta hasta el 30 de abril. Muy bien, Lic. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, compañeros. Lic, lo último, así rapidito para que me quede claro. Lo que comentaba de la cuenta corriente, cuando es así como del 2020, es las divisas que ingresaron, ¿verdad? Correcto. Pero así como en el 2014, que es negativo, ¿cómo se puede analizar ese monto negativo? Pues veamos los números, ¿verdad?
como dijimos, en el 2014, nosotros tenemos, mire, todas las balanzas están negativas, ¿verdad? 6.708 en bienes. La de servicios estuvo positiva ese año, mira, interesante. Ingreso primario también estuvo negativo. Y ingreso secundario, que es donde están las remesas, es donde estuvo positivo. Pero la positividad en ese año no fue suficiente para contrarrestar el negativo en todos. Y de hecho, creo que es el caso para la mayoría de los años que tenemos acá. Por lo menos hasta creo que como el 2015, 2016 es donde se revierte la tendencia, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que nosotros tenemos es que hubo, por concepto de estas transacciones corrientes, hubo más salida de divisa que ingreso de divisa, ¿verdad? ¿Cómo se financió esa salida de divisa? Pues a través de esta cuenta financiera, ¿verdad? Porque recuérdense que como esto es negativo, pero como lo restamos, entonces se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces, estos pasivos de acá, estos 2.744 que entraron por las inversiones que los extranjeros realizaron en Guatemala, sirvieron para financiar esto de acá. Encima tenemos estos 129 millones de dólares que son errores, ¿verdad? Que son divisas que ingresaron al país y que no se tenían registradas en ninguna parte. Muy bien, Lick, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Adelante. Buenas tardes, Lick. Solo con una consulta. ¿Esta clase cuándo la subirá para poderla ver de nuevo? Yo planeo subir las clases que tengo pendientes el fin de semana. Ok, perfecto, Lick. Está bien. Y mañana solo queda la entrega del resumen, ¿verdad? Sí, mañana la entrega del resumen, que sería su última zona, para que yo entre jueves, viernes y sábado pueda completarles el subir la zona. Ok, está bien. Gracias, licenciado. Muy bien, compañeros, de nada. ¿Alguna duda adicional, compañeros? Adelante. Lick, disculpe, no escuché. ¿Cuándo dijo que va a subir la zona? Pues mira, ahí vamos a estar un poco con el Lick Isaías tratándole de subir lo antes posible. Yo creería que para el viernes la deberíamos de subir. El sábado es el último día, entonces seguro que para el sábado va a estar. Ya, gracias, Lick. Licenciado, perdone. Solo en el ejercicio que nos había colocado anteriormente, entonces la cuenta financiera se suma. Se resta. Es que fíjese que a mí no me daba, pero al sumarla me da el resultado que a ustedes les dio. Es 4 millones, ahí lo está sumando. Y el resto. Porque la cuenta tiene un valor negativo. Entonces menos y menos se vuelve más, ¿verdad? Más. Pero al verlo a nivel de fórmula, se resta, ¿verdad? O sea, siempre es una resta. Es decir, nosotros queremos que haga lo opuesto de lo que su signo indica, que es concepto filosófico, por así decirlo, de la resta, ¿verdad? Pero sí, se resta y la razón que termina sumando es esa, ¿verdad? De que viene con un signo negativo. Muchas gracias. De nada. Muy bien, compañeros. Entonces, por acá vamos a dejar la clase del día de hoy, compañeros. Nos platicamos el día jueves, donde vamos a hablar del último tema, que es el tema de tipo de cambio. Y con eso ya cerramos el curso. Que pasen feliz noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Lick. Feliz noche, Lick.